Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas, corrijo, a este primer encuentro multimodal para la primera evaluación, que de hecho ya está disponible desde el lunes 29 de septiembre al domingo 5 de octubre del 2025. Bueno, en la tarde de hoy vamos a reforzar un poco el material que ya está allí. Este material también lo voy a montar hoy para que refuercen un poco más ese examen y tiene que ver con el módulo uno, que son conceptos fundamentales de la termodinámica. Entonces a iniciar. Primero, vamos a iniciar con el concepto de termodinámica, que es la rama de la física que pretende, a partir de unos pocos postulados básicos, derivar relaciones entre las propiedades de la materia y describir la interconversión entre los distintos tipos de energía. Tiene una estructura deductiva a partir de un cuadro de principios. La termodinámica, vista de una forma más macro, existen los sistemas termodinámicos, las propiedades que pueden ser microscópicas, intensivas, y también está la definición de propiedades termodinámicas como tal, que ya vamos a profundizar un poquito más. También está lo que es estado, está cambio de estado, ciclo, trayectoria de procesos, fase y cambio de fases. Ahora muy bien, los cuatro principios de manera global, como están digamos que son los fundamentos de termodinámica, están los siguientes cuatro principios. La ley cero dice dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero cambian, la ley cero, dos sistemas entre equilibrio térmico con un tercero también lo están entre sí. El primer principio, la energía del universo se conserva en cualquier proceso, ¿sí? Es decir, es el principio de conservación de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. El segundo principio, la entropía del universo aumenta en cualquier proceso. Y el tercer principio, la entropía tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero. Ya vamos a profundizar un poco en lo que es la entropía, que tiene que ver con el tercer principio, y lo que es la entalpía, que tiene que ver con el primer principio, aunque son dos términos o dos terminologías que pareciese que fuesen iguales, no son iguales. Porque la entalpía es la que guarda la relación netamente con los cambios de energía y la entropía es el estado de desorden de un sistema. Entonces fíjese que ese tercer principio dice que la entropía tiende a cero cuando la temperatura de un sistema tiende a cero. Fíjense que la termodinámica, ¿verdad? A nuestros alrededores, nosotros, para relacionar un poquito en esta clase introductoria a lo que es la termodinámica, a nuestros alrededores podemos ver en el primer dibujito una olla de presión, podemos ver el empañamiento de un libro, de un vidrio, perdón, podemos ver una nevera, que también es un sistema termodinámico, una caldera, podemos ver un iceberg, que también es producto de los procesos termodinámicos, reacciones químicas, vemos un motor de combustión interna, ¿verdad? Y otras imágenes que de pronto uno no se ha detenido a mirar de qué son sistemas termodinámicos, ¿no? Por lo menos más adelante, cuando damos los ciclos de refrigeración, vamos a ver que en la nevera tenemos un sistema perfecto de termodinámica y que la olla de presión también es un sistema termodinámico. En este orden de ideas, ¿verdad? Vamos a continuar y vamos a ver qué es un sistema ambiente y el universo. Centramos nuestro estudio en una parte del universo que llamamos sistema, donde tienen lugar los procesos que nos interesan. Al resto del universo lo llamamos ambiente o entorno. Fíjense que
Cuando hablamos de sistema, más adelante vamos a ver algo que tiene que ver con un volumen de control o sistema de control, que es seleccionar de todo ese universo la parte que queremos estudiar. Por lo menos si yo digo en Venezuela, yo quiero estudiar el cáncer de estómago específicamente en el estado Táchira, entonces yo tendría que, de todo ese universo de Venezuela, estudiar el cáncer de estómago, un ejemplo, dentro y solamente en la jurisdicción del estado Táchira. Entonces, aquí podemos ver que aquí está el universo, el sistema y lo que queda a los alrededores se llama ambiente o entorno. Una vez entendido esto, vamos a ver los tipos de paredes, porque cuando yo delimito ese sistema van a existir unos tipos de paredes. Los límites mentales o físicos de un sistema constituyen las paredes del sistema, porque a veces digo los límites mentales. Tú dirás, bueno, profesor, pero ¿qué tienen que ver esos límites mentales si no se van a aplicar en la vida real? No, sino que esos límites mentales van a servir para poder encerrar un sistema para estudiarlo de forma a nivel de cálculo, pues. Entonces aquí vemos lo siguiente. Yo tengo un sistema y la pared, la pared bien sea mental o física también, es la que yo voy a separar del entorno, del universo. ¿Ok? Fíjense que aquí señalan el entorno y lo que yo señalo con la línea azul que está dentro va a llamarse sistema. Esa pared, esa pared permite cambio de volumen, sí, móvil, no rígida. Es decir, ¿qué permite? Si hay un cambio de volumen, sí, si es móvil, no, si es rígida. Transferencia de calor, sí, si es diatérmica, no, si es adiabática. Es decir, cuando hay transferencia de calor, esa pared va a permitir el paso de calor si es diatérmica. No lo va a permitir cuando es adiabática. Transferencia de materia, sí lo permite cuando es permeable. No lo permite cuando es impermeable. Entonces vamos a tener los tres casos. Cuando hay cambio de volumen, la pared permite el cambio de volumen si es móvil. Si es rígida, no lo permite. La transferencia de calor la va a permitir cuando es diatérmica y cuando es adiabática, no lo permite. ¿Verdad? Y la transferencia de materia es cuando es permeable, lo permite, y cuando es impermeable, no lo permite. Entonces, viendo esto desde este punto de vista, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo. Fíjese que esta es rígida, ¿verdad? Vamos a ver si, se me fue. Esta es rígida y vemos que es móvil. En ese caso sí va a permitir lo que es el cambio de volumen. Pero diatérmica y abática. Un ejemplo, diatérmica, si tenemos una olla de aluminio que puede intercambiar la transferencia de calor de afuera hacia adentro. Pero es adiabática, por lo menos cuando yo tengo un termo de café o un termo de agua fría, porque solamente puede ser de café, y nos permite la transferencia de calor. ¿Ok? Entonces, y vamos a tener permeable cuando tenemos una pared que permita el paso de un flujo, por lo menos puede ser una tela, que si yo le hago circular agua, ella me va a permitir el cambio de la materia. Ahora, cuando es impermeable, cuando no permite ese intercambio de materia, por lo menos el ejemplo, un globo. El globo yo lo lleno de aire y ese globo se mantiene allí, a solo que el elastómero con que se hizo ese globo, pues intercambie o tenga algún huequito y se esté saliendo el aire. Es la única manera. Pero es impermeable porque ese globo se va a mantener allí hasta que se desinfle, por decirlo así, que tenga una porosidad. ¿Ok? Bueno, continuamos. Tipos de sistema. Las propiedades de las paredes
permiten clasificar a los sistemas como abiertos, cerrados o aislados. Fíjense que en un sistema abierto hay intercambio, como lo vemos aquí en forma gráfica, tanto de energía como de materia. Eso en un sistema abierto. Aquí podemos ver un ejemplo cuando este, el sol, ¿verdad? Refleja sobre un vaso de agua, e internamente hay una pelota de béisbol, ya que hay un intercambio de energía y de materia también, ¿ok? Porque esa agua también posteriormente se va a evaporar. Cuando es cerrado, ¿no? Cuando hay intercambio de energía, más no de materia. Fíjese que en el primer ejemplo, cuando es abierto, yo tengo un recipiente de agua, ¿no? La pelota es como un distractor y yo le pego, perdón, dejo que los rayos del sol incidan directamente sobre el recipiente de agua y ésta se evapora, ¿no? Ahí va a haber un intercambio tanto de energía como de materia. En el cerrado, ojo, solamente va a haber intercambio de energía porque si yo agarro ese mismo y le coloco una tapa de cristal y solamente dejo que incidan los rayos solares sobre el agua, esta se va a calentar, pero no se va a evaporar. No va a haber intercambio de materia. Es decir, se va a evaporar, pero no va a salir del recipiente. ¿Y cuando es aislado? Cuando yo no permito, entonces agarro un recipiente oscuro, un ejemplo, o de otro color, azul, lo que sea, lo tapo completamente y evito que le peguen los rayos del sol. Ahí no va a haber intercambio ni de energía ni de materia. Como ya les he dicho, las paredes adiabáticas es un proceso donde no existe la transferencia de calor. Y las paredes diatérmicas, proceso en el cual existe la transferencia de calor. Fíjense que aquí en el proceso diatérmica vemos la destilación, por lo menos de una salmuela, ¿no? En el balón aforado tenemos la mezcla de salmuela, agua con sal, y nosotros queremos obtener el agua simplemente. Entonces, en este caso, como se ve gráficamente, nosotros lo que hacemos es suministrar el calor del balón aforado para que se produzca el vapor y lo hacemos a pasar por a través de un tubo condensador. Este tubo condensador tiene agua fría por fuera y hace que condense el agua pura y pues deje la sal, ¿no? ¿Ok? Entonces ahí estaríamos frente a una pared diatérmica. Digamos aquí, la pared adiabática puede ser también un cilindro de carga, ¿no? En su proceso de inclusión. Bueno, aquí de esto es lo que les venía hablando, los sistemas, también podemos tomar lo que es volumen de control en un sistema abierto, simplemente delineando, como lo vemos aquí, si yo tengo la entrada de agua, supongamos que esto sea un radiador, yo tengo la entrada de agua por este lado, sí, vamos a ver, y la salida de agua, yo tengo la entrada de agua, más aquí puedo marcar, por este lado, ¿verdad? Y la salida de agua por este. Fíjese que ahí en ese sistema está entrando agua y saliendo agua. Entonces yo puedo tomar un volumen de control delineando con líneas puntadas tanto la entrada como la salida. Fíjese que ahí estamos marcando con una línea punteada la entrada y qué y la salida. Correcto. Entonces, es un ejemplo de volumen de qué? De control. Un ejemplo, si yo tengo, vamos a tratar de jugar aquí, yo tengo esto y tengo por aquí la... No, es que aquí no me dio para allá. No. Tengo esto y por aquí tengo la salida. Pero supongamos que yo quiera solamente delinear lo que es la mitad del volumen de control. Solamente lo que es la mitad del volumen de qué? De control. Entonces yo delineo, ¿sí? Porque de pronto, es más, yo no quiero completo, yo quiero es la mitad. También lo puedo tomar, porque ese es imaginario, ¿no? ¿Ok? Bueno, continuando, ¿verdad? Vamos a continuar. Este, dentro de esas propiedades del sistema.
Un ejemplo, la etiqueta especifica las propiedades de la prenda y nos permite identificarlas, ¿no? El estado del sistema queda definido por la lista de valores numéricos o no de sus propiedades, que constituye la etiqueta del estado. Es decir, un ejemplo, que ese estado tenga sus propiedades bien definidas. Por ejemplo, tengo un sistema cualquiera y este sistema que yo enumere, por ejemplo, de la camisa, debe tener sus especificaciones. Dice, dice aquí una parte importante, dice, afortunadamente, ¿verdad? Afortunadamente, basta especificar unas pocas propiedades para que queden fijadas los demás y el estado del sistema. Entonces, dentro de esas propiedades que definen, que fíjese, es como la etiqueta de una camisa, que definen netamente el sistema, vamos a tener dos grandes grupos. El primer grupo que es propiedades independientes y el segundo que es propiedades dependientes. Para efectos de las propiedades independientes, vamos a tener lo siguiente. Es cuando el cambio de una afecta a la otra. Es cuando el cambio de una afecta ¿a qué? A la otra. Ejemplo, la presión, la temperatura y el volumen. Esas son independientes. Es cuando el cambio de una afecta a la otra. La presión, ejemplo, la temperatura y el volumen, ¿no? La presión afecta ¿qué? La temperatura y también afecta el volumen. Imagínense un cilindro, ¿verdad? Donde yo presiono una mezcla de aire y combustible, ¿verdad? Y ese me va a afectar la presión porque se va a incrementar, pero al mismo tiempo también me va a aumentar la ¿qué? La temperatura y me va a disminuir el volumen. Entonces son propiedades independientes. Ejemplo de propiedades dependientes. Cuando el cambio de estas propiedades afectan a otras. Esta es cuando no afectan, ¿no? Es cuando el cambio de una no afecta a la otra. Esta es cuando afecta. Es decir, en este ejemplo tenemos la entalpía, la entropía y el volumen específico. Entonces, dentro de las propiedades que son independientes y dependientes, las dependientes es cuando un cambio de una no afecta a la otra. Repito, la presión, aunque depende, ¿no? Si esa presión llega a un límite, sí puede incrementar la temperatura. Pero digamos que heladamente no se afectan entre ellas. La presión no afecta a la temperatura ni la temperatura afecta el volumen. A excepción del ejemplo del cilindro. Ahora dependiente. Es cuando el cambio de una de las propiedades afecta a las otras. Ejemplo, la entalpía, la entropía y el volumen específico. La entalpía, que es el cambio de energía, la entropía, que es el cambio perdón, el estado de desorden de un cuerpo, y el volumen específico, ¿verdad? Dice, ahora vamos a hablar, una vez vistas las propiedades, lo que son procesos termodinámicos, ¿verdad? Existe un tipo de procesos ideales que pueden describirse mediante trayectorias en un diagrama de estado y que se denominan procesos reversibles. Repito, procesos termodinámicos. Existe un tipo de procesos ideales que pueden describirse mediante trayectorias en un diagrama de estado y que se denominan procesos reversibles. Es decir, un proceso reversible es aquel que yo puedo recuperar con azúcar. Gracias, Radito. En un proceso reversible es aquel donde yo puedo recuperar nuevamente, digamos, las propiedades y las características iniciales de ese estado de la materia. Un ejemplo, si yo tengo el agua y la caliento, esta se evapora, pero a través de un proceso de condensación yo puedo volver a obtener agua. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo agarro una hoja de papel, la someto a calor y esta se queme, quedan cenizas? Que eso sería un proceso irreversible porque no hay fuerza humana que pueda nuevamente llevar eso a una hoja de papel. O sea, de revertir el proceso. Entonces ya quedamos claros con los procesos reversibles, ¿verdad? Que son aquellos que no se pueden tomar la misma trayectoria para volver
al estado inicial. Entonces, en un proceso reversible, el sistema atraviesa infinitos estados de equilibrio, infinitesimalmente próximos para llegar desde un estado inicial a un estado final. Yo, por lo menos aquí vemos infinitas etapas de un gas, que puede estar a una presión, luego otra presión, luego otra presión. Y aquí, en un diagrama de volumen versus presión, vemos cómo el incremento o el decremento de la presión se, se notan en este diagrama presión versus volumen. ¿Ok? Entre los tipos de procesos termodinámicos vamos a tener el isotérmico, el isobárico, gracias a Erika. Gracias a Erika. Vamos a tener el isotérmico, el isobárico, el isocórico, el isoentrópico, el isoentálpico. Fíjense que lo que es el isotérmico es cuando me está trabajando o ese proceso está trabajando a temperatura constante. El isobárico es cuando está trabajando a presión constante. El isocórico es cuando está trabajando a volumen constante. Y el isoentrópico es cuando está trabajando a entropía constante, que ya hablamos que la entropía es el estado de desorden de un sistema. Y el isoentálpico, que es cuando está trabajando a entalpía constante, que sería la energía constante. ¿Ok? En este caso. Ya una vez visto lo que son los procesos termodinámicos, vamos a ver el equilibrio termodinámico de un sistema. ¿Cuándo consideramos nosotros que un sistema está en equilibrio termodinámico? Entonces, un ejemplo, cuando puede existir equilibrio mecánico, equilibrio químico o equilibrio térmico. Son tres. Cuando exista el equilibrio mecánico, el equilibrio químico o el equilibrio ¿qué? Térmico. Entonces, fíjense una cosa por acá. El equilibrio termodinámico, vamos a dar una definición, se dice que un sistema está en equilibrio termodinámico siempre y cuando no ocurran cambios en sus propiedades sin un estímulo externo. Pero estos tipos de equilibrio, repito, se clasifican en equilibrio mecánico, se alcanza en un sistema cuando no existe ninguna fuerza interior sin balancear entre el sistema y los alrededores. Es decir, cuando la sumatoria de la fuerza interna es igual a la sumatoria de la fuerza ¿qué? Externa. Está el equilibrio químico, que se alcanza cuando el sistema en equilibrio mecánico no tiende, perdón, a experimentar un cambio espontáneo de la estructura interna, tal como una reacción química o una transferencia de materia de una a otra parte del sistema, tal como un cambio de fase, difusión o disolución. Y tenemos por último el equilibrio térmico. Existe si no hay un cambio espontáneo entre las propiedades del sistema en equilibrio químico y mecánico, cuando es separado de los alrededores por una pared diatérmica. Bueno, una vez visto lo que era el equilibrio termodinámico que se identificaba en mecánico, químico y térmico, vamos a ver lo que son los del Sistema Internacional de Unidades dentro de esta introducción a la termodinámica. Muy importante saber los sistemas internacionales de unidades. En esta tabla número uno se encuentran las definiciones de unidades bases. Ahí no es tarea, era tabla, no fue un error, allí es tabla, ¿no? Que tenemos lo que es, vamos a tener la primera columna donde vamos a normar las cantidades y la segunda donde están las unidades. ¿En qué se denota? Por lo menos la longitud se va a denotar en metros, por lo general, sistema MKS, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la intensidad de corriente eléctrica en amperes, la temperatura en Kelvin, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancia en mol. También vamos a tener otro tipo de sistemas, ¿no? Que es el internacional de unidades. Dice, un sistema dimensional consiste
en todas las unidades primarias y secundarias y las correspondientes unidades de medidas. ¿Sí? El sistema internacional tiene 7 unidades básicas, que las acabamos de ver, ¿no? Que son estas. 1, 2, 3, 4, 5, que es longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, intensidad de luminosa y cantidad. Y estas que son estas unidades internacionales, que son unos tipos de unidades bidimensionales o unidades combinatorias, son las que vamos a nosotros a tabular. Por lo menos aquí tenemos que la longitud se denota con una L, X, R, etcétera. Y la dimensión es L, la unidad del metro, la masa es M, la dimensión es M y este es kilogramo, el tiempo es T, la dimensión es T mayúscula y la unidad es segundo, la intensidad de corriente es I o I minúscula, la dimensión es I, este es amper, la temperatura es T, el símbolo de la temperatura puede ser Kelvin, grado, Kelvin, Faraday y otros. Generalmente la utilizan con Kelvin. La intensidad luminosa, que se denota con IB y la dimensión es J, es candela y la cantidad de sustancia que se denota con una N, la dimensión es N y la unidad es el mol. Le venía diciendo que también dentro de los sistemas internacionales hay unidades derivadas, unidades combinatorias, que son combinaciones algebraicas de las 7 unidades principales. Algunas de las combinaciones tienen nombres y símbolos especiales. En la tabla que se muestra a continuación, ¿sí? Tenemos las siguientes cantidades o las más comunes. El área, que su símbolo es A y el nombre es metro cuadrado y se nota con M cuadrado. El volumen, que es una B mayúscula. El nombre de la unidad es metro cúbico y se denota con M al cubo. La densidad másica, que se denota con una letra ρ, es como una P, pero un poquito más alargada, y es kilogramos por metro cúbico. La densidad de corriente, que se nota con una I, la unidad es amper por metro cuadrado. La aceleración, que se nota con una A y es metro por segundo cuadrado. La concentración molar, que es mol por metro cúbico y se nota como mol por metro cúbico. La luminancia, que su símbolo es LB y es candela por metro cuadrado, es C y su símbolo es CD m cuadrado. Son algunas unidades que traje acá para explicarlas, que son importantes para el estudio de la termodinámica. Fíjense que también vamos a hablar, si ustedes se ponen a ver el contenido programático, vamos a hablar del principio cero. Dice dos sistemas en equilibrio térmico, perdón, dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero también están en equilibrio térmico entre sí. Es decir, esquemáticamente, yo tengo un sistema uno, un sistema 2 en este rectángulo y en rojo un sistema 3. Y cuando hay principio cero es que se permite el intercambio de calor entre ellos. Y entonces el sistema uno interactúa con el sistema 3 y el sistema 2 con el sistema 3 también. A la final, también hay una interacción indirecta entre el sistema uno y el sistema ¿qué? 3. Eso es lo que dice el principio cero de la termodinámica. Que dos sistemas en equilibrio termodinámico con un tercero también están en equilibrio entre el tercero. Es decir, entre sí, perdón. Es decir, el uno está en equilibrio con el 2 está en equilibrio con el 3, pero el uno con el 2 también están ¿en qué? En equilibrio. Ahora muy bien, continuamos. Vamos a hablar ahora de la temperatura, que es otro punto importante a tratar dentro de nuestro contenido programático. Dice, para asignar valores numéricos a la temperatura se han ideado los termómetros, ¿sí? El principio de fundamento de un termómetro se basa en la variación de ciertas propiedades, como el volumen o la resistencia eléctrica, con la temperatura, ¿vio? Tenemos el termómetro de mercurio, que generalmente, yo no sé si ustedes lo han visto, que era cuando hay un bebé que tiene fiebre y van y compran a la farmacia, que es un termómetro de vidrio que tiene un líquido color plata, ¿sí? Muy brillante. Ese es el mercurio. El mercurio es un metal líquido
que a determinadas temperaturas, por rango de temperatura, él se dilata y con el frío se contrae. ¿Vio? Entonces aquí tenemos el bulbo, la contención, el líquido, ¿y qué es lo que hace? Que metemos mercurio dentro de ese lápiz eh, de vidrio, ¿verdad? Que tiene un bulbo, que tiene su mercurio, y este mercurio cuando le acercamos la temperatura, por lo menos tenemos un bebé que tiene la temperatura de 38, 39 grados, que generalmente se lo colocan aquí en la axila o por vía oral, y entonces vemos que más, lo damos 2 o 3 minuticos y vemos que esa pepita, o ese nivel de mercurio aumenta y pues estas rayitas ya están calibradas para determinar si el bebé está sobre los 37 grados de temperatura corporal, que generalmente un ser humano tiene 37 grados. Ya cuando aumenta a 38, 39, sabemos que la temperatura del cuerpo, pues, algo está fallando por allí, ¿no? O cuando estamos por debajo de esa temperatura también. Bueno. Están los de resistencia o de PT también. Aquí también tenemos algo a considerar en la temperatura. Dice, para la construcción de una escala de temperatura se asigna valores arbitrarios de la temperatura de dos sistemas, fácilmente reproducibles, y se supone que la propiedad termodinámica varía linealmente entre la temperatura. ¿Sí? En la escala centígrado de 0 grados corresponde a la mezcla de agua y hielo a una atmósfera y de 100 grados al agua hirviendo a una atmósfera. ¿Ok? Entonces la escala en centígrado, cuando es el cero, y yo digo 0 grados centígrados, ¿sí? Corresponde a la mezcla de agua sobre hielo a una atmósfera. Y cuando está a 100 grados es el agua hirviendo a una atmósfera también. ¿Ok? Bueno, aquí también tenemos algo importante de la temperatura. Resulta difícil dar una definición exacta de temperatura, por lo que se definirá como la igualdad de temperatura y se dice que dos cuerpos tienen igual temperatura cuando no hay cambio observable en sus propiedades. Eso se llama una isotemas, que es el lugar geométrico de todos los estados de los cuales un sistema está en equilibrio con un solo estado de otro. ¿Ok? Eh, en los termómetros tenemos los tipos que son de gas a volumen constante por propiedad termodinámica, termométrica, perdón, es la presión y el símbolo es P, y aquí está la fórmula como se calcula. El gas a presión constante, la propiedad termométrica, perdón, es el volumen, se nota con una B y aquí está la fórmula. Resistor eléctrico, la propiedad termométrica, perdón, es la resistencia eléctrica, se denota con una R y aquí está la fórmula. Las termocuplas o termopares, que la propiedad termométrica es la fuerza electromotriz y el símbolo se denota con una E y aquí está la fórmula. Esas termocuplas se ven mucho y ustedes como ingenieros, futuros ingenieros industriales, lo van a ver en el sector industrial, que estas termocuplas se utilizan por lo menos para medir la temperatura de las máquinas extrusoras, de las inyectoras de plástico, de las turbomezcladoras, de las impresoras flexográficas. Son muy utilizadas lo que es el termómetro con su estructura de termocupla en el área industrial, por la sencilla razón, ¿no? Porque en el área industrial vamos a tener que generalmente altas temperaturas, entonces no podemos meter un termómetro de mercurio ni nada por el estilo, sino los que son termocuplas. Ahorita, con los avances de tecnología, vemos que estas termocuplas están ancladas a lo que es un PLC, bueno, a unos actuadores, y esos actuadores, perdón, estas termocuplas están actuadas, lo que son los actuadores, y los actuadores están anclados al PLC y el PLC a la computadora, y si nos vamos
De atrás para adelante está la computadora, está el PLC, están los actuadores y finalmente están las termocuplas. Para enviar directamente en tiempo real la temperatura a la computadora, ¿sí? Y esta pues nos diga si hay un alza, si hay un bajo, si de pronto está recalentando X elemento dentro de la máquina. Son muy utilizadas, de verdad que sí. Y está por último los que son de columnas de líquido, que la propiedad termométrica es la longitud, el símbolo es L y aquí está la forma. Bueno, entre los tipos de termómetros, como ya los había mencionado, aquí era en función de los tipos, aquí en función de la resistencia, las termocuplas, ya esto lo había mencionado, el vidrio, el bimetálico. Y bueno, y aquí las escalas más utilizadas, que son las de Celsius, las de Faraday, las de Kelvin y la de Rankine. Son las escalas más utilizadas para la temperatura, repito, grados centígrados, grados Kelvin, grados Fahrenheit y grados Rankine. Ahí vemos la cara de estos científicos. Ahora vamos a entrar en qué instrumentos se utilizan para medir la presión. Estos se llaman manómetros, ¿sí? Y entre estos tipos de manómetros están los mecánicos, están los neumáticos electromecánicos y también están los electrónicos. Es decir, vamos a tener los mecánicos, los neumáticos y electrónicos y vamos a tener los electrónicos, ¿no? Aquí no quise de pronto traer, pero de pronto no sé si en la plataforma está para que ustedes vieran los tipos de manómetros, pero ahí se los nombré, ¿no? Por el factor tiempo. Fíjense que cuando hablamos de los manómetros, ¿y por qué primero nombré el instrumento de medición? Porque vamos a hablar de algo muy importante, que de hecho vamos a hacer algunos ejercicios con eso en la clase de hoy, que es lo que son o lo que es la presión, ¿sí? La presión se define, para ir directo, como la fuerza ejercida, una fuerza distribuida sobre un área. Claro, generalmente así la vemos en un acuario, que es la carga distribuida sobre el área. Pero ¿por qué aquí aparece una fuerza única? Porque esa fuerza, si está distribuida, yo debo de concentrarla. ¿Me explico? Imagínense la pecera, vamos a imaginar por un momento, la pecera con agua, y adentro tiene los peces, por supuesto, y la pecera de vidrio. El agua que pega a la pared, el agua que pega a la pared de la pecera, genera diferentes puntos de fuerza, muchísimos puntos de fuerza. Pero a nivel de ingeniería, si yo estudio esos diferentes o infinitos puntos de fuerza, prácticamente sería imposible hacer un cálculo, porque ¿cuántos puntos puede tener una pared de vidrio en un acuario? Depende si el acuario es más grande. No, Aguapar que está creo que se llama en Valencia, creo que se llama Aguapar, no sé. Bueno, un acuario de ese tamaño, imagínate. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se concentra la fuerza en una sola fuerza concentrada, dependiendo de la geometría, entre el área. Por eso es que la presión se define como fuerza entre el área. Es aquella que mide la relación de cero absoluto, ¿no? También. Entonces aquí tenemos que es la fuerza aplicada por unidad de área. Fíjense que, ¿cuánto es absoluta? Cuando tengo presión atmosférica, que es variable, y la presión relativa. ¿Y cuándo llega a su tope máximo? Cuando está la presión utilizada. Esta sería la presión de utilización del aire comprimido. Aquí tenemos que la presión manométrica es la referencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. La presión absoluta viene siendo la presión atmosférica más la presión manométrica. Y esta presión debe de ser mayor a la atmosférica. ¿Ok? Pero también la presión absoluta también se pudiese
definir como la presión manométrica menos la atmosférica. Y en este caso, si se define de esta forma, porque siempre se debe definir positiva, va a ser menor este, que la atmosférica. En clases de presiones, tenemos la presión diferencial, que se define como la diferencia de las medidas de presión entre dos puntos. Es decir, la presión entre este punto, un ejemplo, entre este punto, vamos a colocarlo así, entre este punto, un ejemplo, y este otro punto, entre uno y quién, y dos. Entonces, si yo me pongo a ver, se define como la diferencia entre las medidas de presión entre dos puntos. Correcto. Muy bien. Ajá. Ahí, para que no le borre la cosita esta. Muy bien. Aspectos relevantes de la temperatura, esto ya lo vimos, fue que se me coló allí. Vamos a ver algunos problemitas que están relacionados con problemas de lo que es presión. Aquí hay un problema fácil, y de pronto así salga uno tal cual, como está acá, y lo vamos a leer. Dice, un gas está contenido en un dispositivo de cilindro émbolo vertical sin fricción. Repito, un gas está contenido en un dispositivo, perdón, un gas está contenido en un dispositivo de cilindro émbolo vertical sin fricción. El émbolo tiene una masa de 4 kilogramos y un área de sección transversal de 35 centímetros cuadrados. Un resorte comprimido, perdón, ejerce sobre el émbolo una fuerza de 60 newton. Si la presión atmosférica es de 95 kilopascales, determine la presión dentro del cilindro. ¿Qué me están pidiendo acá? Y vamos a hacer este ejercicio con detenimiento para que vean que no es nada difícil. Que la presión del gas se va a definir, ¿verdad? Como la presión del émbolo más la presión del resorte más la presión atmosférica. Porque me están pidiendo la presión del gas. ¿Ok? Que es la que está internamente dentro. Bueno, no sé si es el dibujo exacto, sí creo que sí, ¿no? Porque es el dibujo exacto. Es la que está dentro de ese dispositivo. Entonces esa presión de gas la vamos a definir como la presión que ejerce el émbolo, la presión que ejerce el resorte y la presión atmosférica. O sea, más o menos, de pronto no sé si ese es el dibujo exacto de esta sección, pero lo voy a hacer acá. Vamos a ver si me sale. Vamos a ver por acá. Voy a dibujar aquí el cilindro. Ya va, esta línea recta no me agarran. Ah, bueno, aquí. Vamos a hacer a ver si me sale así. Entonces supongamos que yo tenga aquí el émbolo. Disculpe si no me queda tan perfecto. Yo tengo aquí el émbolo. Voy a hacer unas rayitas así. Y supongamos que acá yo tengo un resorte que está ejerciendo presión. Y aquí está la atmósfera. Y aquí internamente, vamos a copiarlo en rojo, con puntico, estará el gas. La presión que me están pidiendo es precisamente la presión del gas, la que está donde, aquí adentro. Entonces, por eso es que para calcular esa presión del gas, repito, sería la presión que ejerce el émbolo más la presión que ejerce el resorte, porque fíjense que el émbolo, profesor, pero ¿por qué el émbolo ejerce presión? Porque el émbolo tiene una masa y por ende va a tener un peso. Pero aparte del émbolo, el resorte que también va a ejercer una fuerza, va a ejercer una presión. Y aparte, la presión de la atmósfera. Entonces, la presión interna, la sumatoria de esas tres presiones me dará la total. Vamos a hacer el cálculo
Vamos a hacer el cálculo acá, ¿verdad? Como habíamos dicho, la presión se define como la fuerza entre el área. Para definir la presión del émbolo, si el émbolo le quito el resorte, simplemente tendría masa, y si yo le hago un diagrama de cuerpo libre al émbolo, eso me produce un peso. Y recordemos que por física, ¿sí? El peso se define como el producto de la masa por la gravedad, que la gravedad es la constante de aceleración gravitatoria de la Tierra, que es 9,8 metros por segundo o 9,81 metros por segundo al cuadrado. En este sentido, esa será la fuerza concentrada del émbolo, que vendría siendo equivalente al peso. Entonces, por eso es que acá aparece M por G, aquí arriba, aparece M por G. Como la presión se define, la fuerza entre el área va a ser el área transversal del émbolo. Es decir, si yo miro un cilindro, supongamos, si el área es una circunferencia, perdón, una circunferencia no, un círculo, corrijo, y entonces será pi cuartos del diámetro al cuadrado. O si me dan el radio, será pi por el radio al cuadrado, ¿no? También, ¿no? En este caso, no sé si el área es, si es un círculo, corrijo, o el área de un cuadrado, o el área de una figura regular. Pero aquí me dan el área, no tengo problema con eso, porque me dicen que el área es 35 centímetros. El área transversal. El área transversal. Entonces, sustituyo. ¿Cuánto vale la masa del émbolo? 4 kilogramos. Por la gravedad, 9,81 metros por segundo cuadrado. El área vale 35 centímetros, ¿verdad? 35 centímetros. Fíjense que esa área yo la tengo que tener en metros, porque arriba tengo kilogramos, metros por segundo. O sea, tenemos todas esas unidades en el MKS y las de abajo también las debería tener en el MKS. Entonces, ¿qué es lo que hago? Para transformar 35 centímetros cuadrados a metros cuadrados, lo que digo un metro cuadrado es equivalente a 100 elevado al cuadrado metros cuadrados. Es decir, ustedes dicen sencillamente, ¿un metro cuánto vale? 100 centímetros, ¿verdad? Entonces, luego lo que hacen es elevar 100 al cuadrado. En este caso, al sustituir la masa, 4 kilogramos, la gravedad 9,81 metros por segundo, al llevar el denominador de centímetros a metros cuadrados, nos queda que esas unidades van a ser en pascales, ¿no? Van a ser en pascales, porque si yo simplifico, un ejemplo, si yo simplifico aquí kilogramos por metro por segundo cuadrado, aquí arriba, y aquí divido abajo entre metros, entre 1. Entonces aquí me va a quedar esto, me va a quedar kilogramos, ¿por qué? Por metro. Ah, pero este sería metro cuadrado, ¿no? Kilogramos por metro entre segundo al cuadrado por metro cuadrado. Entonces aquí me va a quedar que esto van a ser kilogramos sobre segundo por metro. Y esos son pascales. ¿Ok? Eso me va a dar pascales. Si lo vimos aquí, ¿no? Un kilogramo, metro por segundo. Ah, pero perdón. Sí, metro por segundo, sí está bien, entre metro cuadrado. Entonces aplico una doble C acá. Arriba me queda 1 por metro, metro. Y abajo me queda segundo cuadrado por metro. Cancelo uno y me quedan kilogramos por segundo por metro cuadrado. Y esos son pascales. Ahora, ¿qué pasa o qué va a ocurrir con lo que es la presión del resorte? Bueno, se va a definir aplicando el mismo concepto de presión como la fuerza del resorte entre el área del resorte, ¿verdad? Esa fuerza de resorte es 60. Aquí no hay problema, me la están dando entre el área que sigue siendo el mismo área transversal, que sigue siendo el mismo área del émbolo, que son 35. Aquí está directo, esos 35 lo vamos a llevar, 35 centímetros cuadrados, lo vamos a llevar a metros cuadrados. Y sencillamente aquí me va a quedar 60
entre 35 por qué, por 1 entre 100. Y eso me da, y eso me va a dar, ya va, 60, y abajo me queda 35 por, porque es 1 entre 100 al cuadrado. Eso me da tanto como, mírenlo, aquí me está dando, ¿no? Me está dando 17.142,86 pascales. Fíjense que aquí todo esto lo llevan a pascales, ¿no? Bueno, la presión atmosférica, ya calculamos la presión del resorte, y la presión atmosférica, que también me la dan de datos, que es 85 kilopascales. Aquí hay dos opciones, ¿no? O dejamos todo en pascales y transformamos estos 85 kilopascales a pascales, que vendría siendo 95.000 pascales, o sencillamente llevamos todos como lo hicieron acá. Fíjense, este resultado que nos dio, este resultado que nos dio 11.100, perdón, 11.211.43, 11.211.43 dividido entre quién? Entre 100, entre 1000, me da 11,21. O sea que viene siendo este resultado. ¿Lo ven aquí? Kilopascales. Ahora lo mismo hacemos con este que nos está dando 17.142,86, lo vamos a dividir entre 100, entre 1000, perdón, entre 1000, porque recuerde que un kilopascal son 1000 pascales. Me está dando 17,14. Lo aquí. Me está dando este resultado. Ahora bien, este de 95 kilopascales, que me lo está dando directamente de datos, lo he colocado como rosado, o en morado, es este. Y lo que vamos a hacer es sumar 11.21 más 17.14 más 85. Esto me da 123,35 kilopascales. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos un problema completamente hecho de manometría. Voy a borrar acá para que continuar, poder avanzar. Y bueno, aquí hay otro problemita que les invito por el factor tiempo que revisen. También está relacionado con lo que es la densidad específica y pues ahí está resuelto, ¿no? Ya que hay otro también. Y finalmente termino con un pensamiento de Albert Einstein que dice que nunca considera el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Espero volverlos a ver en una próxima oportunidad. Recuerden que esta clase es para reforzar lo que es el material que ya está dentro de la plataforma y para que ustedes puedan de alguna forma complementar esa evaluación que también ya está disponible dentro de nuestra plataforma, de nuestra aula virtual. Les deseo el mayor de los éxitos. Cualquier duda referente al tema, me la pueden comunicar por nuestra área habitual. Siempre estoy dispuesto a responderles. Si no les respondo de momento, les respondo seguramente en la noche, que generalmente que yo reviso mi plataforma y le daré su oportuna respuesta. Nos vemos en el segundo encuentro.